Sí, yo antes que nada, no, pues agradecerle a todos por venir, que Bogotá siempre es como un desafío para moverse a cualquier lado. Y en especial, pues, como que no me siento digno de semejante interlocutor. En serio que este libro fue como este libro ha traído en sus 2 semanitas muchas felicidades y pues como varios logros, y creo que un logro es tener aquí a Carl, que fue un pilar fundamental para el libro, y no me dejó exponer el libro de la acá, pero fundamental este libro, en serio, se los ultra recomiendo. Es un libro muy valioso, que yo creo que en todos los colegios de Colombia lo deberían de leer. Debería haber una clase sobre este libro. En serio, Carl, muy honrado, muchas gracias. No, todo lo contrario. Simón, a ver, ¿por dónde empiezo? Sí, no alcanzamos a charlar. ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, yo te voy a hacer unas preguntas ahora, pero quiero hacer como un paseo por el libro. Un libro que cuando recibí en PDF para leerlo, y hoy tuve la grata sorpresa de tenerlo así, porque es que nada reemplaza esto. De acuerdo. Yo dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Cuando uno empieza a leer un libro, uno tiene una expectativa enorme. Yo soy un lector errático y perezoso. Y sin embargo, cuando imprimí el texto y lo empecé a leer, te quiero decir que lo leí en una tarde absolutamente fascinado. El texto me agarró. Yo tengo un problema de dislexia y distracción muy grande. Y me cuesta trabajo leer. Y cuando a mí me agarra un texto y lo leo de cabo a rabo en una sola sentada, es que francamente me llegó. Me llegó el libro. Y voy a decir un poco por qué. Yo pertenezco a una generación, y tal vez al final de una generación en la cual los académicos eran al mismo tiempo divulgadores. No pertenezco a esa generación de un Juan Frido, en fin, de tanta gente en Colombia, o un Jaime Jaramillo, que escribían libros que no estaban dedicados exclusivamente para sus colegas, para ese reducido círculo de gente que se ama o se odia por razones profesionales, sino que realmente le escribían a la gente. ¿Sí? Sí. Y eso se perdió en la tradición académica mundial y colombiana, y lo estaba hablando aquí con un colega, con Héctor, que se perdió. Los profesionales nos volvemos hiperespecialistas que escribimos en revistas muy restringidas, que no son de acceso abierto, y que incluso para las instituciones cuesta un dineral tenerlas. Y la divulgación va por otro camino, y se hace bien o se hace mal. Entonces, cuando uno se enfrenta a un texto como este, y explicaré por qué, uno lo que tiene es como una añoranza de un texto bien hecho, que puede leer el profesional, el especialista, el público general, y aprender mucho. Y créame, Simón, que eso vale literalmente oro. Bueno, para ponerlo en términos de su libro, oro, del oro importante, ¿no? De verdad. Entonces, en serio, muchas gracias. Este es un texto, y yo creo que tú lo dices en la página 4 o 5, no recuerdo cuál, que es una historia de Colombia a través de un objeto. Cosa que, por supuesto, cuando uno es arqueólogo y le dicen que van a echar una historia a través de un objeto, uno se queda feliz, ¿no? Porque pues eso es finalmente lo que hacemos todo el tiempo. Y ese objeto es el famoso Poporo Quimbaya, que yo creo que todo el mundo tiene en su imaginario, tal vez un poco más los mayores por aquello de la devaluación. Sí, y que ya la moneda de 20, pues... No, la moneda de 20 ya no. Nada, pero, digamos, eso se recuerda mucho. El título del libro, que además a mí me parece absolutamente maravilloso, es La Tierra de los Tesoros Tristes, y al final uno entiende por qué. Y para decirlo en muy pocas palabras, este es un país en el cual su enorme riqueza la ha hecho inmensamente pobre.
¿sí? Esa es nuestra historia, una enorme riqueza que nos ha hecho inmensamente pobres. Y lo que hace el texto, yo lo anoté aquí, es dar tumbos en el tiempo, ¿sí? Este es un libro que habla en la misma página del siglo XVI, de tiempos prehispánicos, de lo que pasó en los años 50, del problema del narcotráfico, de los problemas contemporáneos, y lo amarras de una manera que es bastante interesante a través de la historia de objetos. No solamente el Poporo Quimbaya, sino que, y de forma más ambiciosa lo que tú dices, es a través de varios objetos. Y muestra en breve un poco esa adoración por el lucro desmedido que ha habido en la historia de este país, y cómo la historia de este país ha sido forjada un poco desde la colonización hasta los tiempos más contemporáneos por esa adoración casi que fetichista que tenemos los colombianos por la riqueza. Una riqueza que nos crea fantasías, nos hace creer en ciertos valores culturales y también nos impide funcionar como una sociedad en la cual hay un sentido colectivo, ¿no? De acuerdo. Es decir, esto es siempre el lucro individual a costa de cualquier una ceguera. cosa. Una ceguera absoluta que incluso enseñamos en la universidad, ¿no? En las universidades enseñamos, en unas más que otras, a competir y ser los mejores, y no importa lo que pase con los demás. Entonces yo creo que eso es, digamos, como introducción. Ahora paso un poquito por el contenido y te hago las preguntas. Simplemente señalando de entrada la gran paradoja de que todo este lío del oro en Colombia y en el mundo ha sido por un material que de pronto se puede depositar en 2 piscinas olímpicas, como tú dices. De acuerdo. Y entonces depositamos en 2 piscinas olímpicas todo el oro que se ha extraído en la historia de la humanidad, y ahí tenemos la fuente de muchos problemas. Para aquellos que queremos o quieren mejor pedirle a los españoles que nos devuelvan el oro que nos robaron, entre comillas, no nos robaron a nosotros, por supuesto, pues malas noticias, nos lo devolverían yo creo que con 6 meses de producción de oro actual. Sí, nos devuelven todo el oro y quedamos nosotros en las mismas. A ver, empieza este texto por el Poporo y con un personaje que es el guaquero. Y empieza alrededor de una reflexión sobre lo que es el oro, y tú analizas cómo el oro hoy en día, gracias a todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido, el oro se puede definir como algo relativamente útil, ¿sí? El oro sirve para hacer cosas. Es este metal que permite sacar hilos, capacidad en hilos, en fin, tiene una cantidad de cosas, y tú explicas cómo el oro hoy relativamente es útil. Pero les quiero decir, y tú lo muestras muy bien, en el siglo XVI no había nada más inútil que el oro. No había nada más inútil que el oro. El oro solamente sirve para presumir y para hacer monedas. Y para ponerle el sello del rey para que no se robaran el quinto real, que cosa que no podían hacer ni con las perlas, ni con las esmeraldas, ni con nada. Tenía esa gran utilidad. Y tú muestras que es tan inútil que efectivamente, si nos pusiéramos serios para extraer oro, nos tocaría analizar toda la mierda que se produce en el mundo. De acuerdo. Tiene un interesante contenido de oro y probablemente podríamos enriquecernos. El oro, en otras palabras, ha sido un poco la maldición de Midas para este país. Y por supuesto no es solamente el oro. Tú llevas el tema de la riqueza al tema de los comerciantes. Y muy especialmente, yo creo que este es un libro que además enseña mucho sobre la historia de Antioquia. Sí, particularmente. Sí. Mucho del país, pero mucho de Antioquia. Ahora vamos a profundizar en eso. Y tienes un personaje absolutamente fantástico que es Carlos Coriolano. Sí. Amador, un comerciante que pues su riqueza viene de las minas del Zancudo, y en fin, y es un personaje, a mí me llamó la atención, Simón, es un personaje que tú puedes relacionar tanto con los narcos de hoy en día, de alguna manera, sí, como con los conquistadores españoles del siglo XVI. De acuerdo, esa fue una... De hecho, pues hago la comparación con todas las pinzas del mundo con Pablo Escobar, pues porque, digamos, pues es un tanto injusta, sí, pero... Tú dices que es algo injusto. Que lo digo que es un tanto injusta, pero en principio
son la génesis como de esta cosa también pues, que es muy paisa también, ¿no? Del lucro y de aparentar. Y de aparentar. Demostrar. Ahora voy a repasar por los datos que tú das de este personaje, que son absolutamente maravillosos, y lo quiero comparar con un personaje que es Jiménez de Quesada. Sí, porque creo que cuadra muy bien Yo creo que en el fondo todo colombiano de alguna manera tiene algo de Jiménez de Quesada. Okay. Y todavía funcionamos en este país como si fuéramos pequeños Jiménez de Quesada. Pero en la otra cara de la historia es, tú muestras el desarrollo de los estudios que ha habido sobre orfebrería en este país, orfebrería prehispánica, y muestras cómo los trabajos de María Alicia Uribe, de Ana María Falchetti, de Martinón, en fin, de tantas personas que se han metido en este tema, y muestras cómo el oro para el indígena prehispánico era todo lo contrario a lo que es para nosotros. Cuando nosotros decimos que ojalá los españoles nos devuelvan el oro, estamos pensando como conquistadores. ¿Sí? Porque le estamos asignando al oro el valor que le asignaba el conquistador del siglo XVI. Riqueza. ¿Qué era el oro para el indígena? Cuéntanos. No, pues eran las ofrendas, era una conexión como con el sol, con lo sagrado, pero sí, o sea, por eso es que en Pasca aparece la balsa en una cueva, en apariencia, o en la laguna de Guatavita, pues arrojaban los objetos, pues porque no tenía ese valor de cambio ni de... El oro era para esconderlo. Sí. El oro era para botarlo a una laguna o a un río, o para enterrar. Gran parte del oro que encontraban los españoles en el siglo XVI en la costa caribe era sacado de tumbas. Sí. El oro no era para enriquecerse, nadie se enriquecía con el oro. Hay uno que otro arqueólogo que dice que sí, pero eso es pura paja. Y tenía un simbolismo impresionante. Mira, si uno analiza el diario de Jiménez de Quesada, y uno dice, es que Jiménez de Quesada le robó el oro a los muiscas. Yo invito a que lo lean. El 90% del oro que obtuvo Jiménez de Quesada en el altiplano se lo regalaban. Se lo regalaban. Porque es que no tenía el mismo significado. Eran ofrendas que le hacían a los recién llegados. Él anota, este día me entregaron tanta cantidad de oro, llegaron tal cantidad de oro, apareció un cacique con tanto oro. Claro, después robaron y después saquearon, sobre todo en Tunja y en Sogamoso, pero el 90% del oro que entró fue regalado. Y lo que se regala no se pide. Como el tesoro Quimbaya. Como el tesoro Quimbaya. Porque entre otras cosas tenía un significado completamente distinto. No era riqueza. No era riqueza. Era una cosa simbólica en que, entre otras cosas, los trabajos de María Alicia, etcétera, muestran cómo incluso el trabajo en la cera con la que se hacían las figuras originales para hacer el oro es mucho más detallado y mucho más fino que las piezas de oro terminadas, y probablemente implicaban un proceso de trabajo mucho más interesante. De todas maneras, la historia de esta tierra es la historia de los colones que buscan oro, que además cañan, ¿no? Sí, cañan. Totalmente. Colón casi no encontró oro en el Caribe. Colón llegó con las manos vacías, prácticamente, a España. La idea que Colón llegó con un montón de oro. Le costó bastante encontrar le costó un montón encontrar oro, porque en las Antillas casi no hay oro. No había, digamos, después hubo minas de oro, en el siglo XVI fueron importantes, etcétera, pero, digamos, la cantidad de objetos prehispánicos de oro que llevó fue mínimas. Pero él dijo que había un jurgo de oro. No, y eso también es lo que pasa con el mito del Dorado, ¿no? Que es un mito, pues, que era gigante, que era una ciudad, después era un sitio, después no era nada. El mito del Dorado siempre fue, pues, un espejismo. Un espejismo absoluto que todavía tiene el colombiano. De acuerdo. Todavía tiene el colombiano. Y es impresionante cuando tú muestras cómo llega Colón con esta sed de oro tan impresionante, y de pronto nos remites a las imágenes de Malagana, un sitio arqueológico que es saqueado en busca de oro, incluso por monjitas, ¿no? Hay fotos de monjitas con palas y picas tratando de sacar oro en las tumbas prehispánicas, lo cual es muy impresionante. En Palmira. Y digamos, seguimos un poco con esa ambición de riqueza que además se inserta en una sociedad que hipócritamente cree basar sus valores en el honor. Fíjate que Coriolano es un hombre que defiende su honor. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo defiende. Tiene una ética del honor que Pablo Escobar, a su modo, totalmente, también la tenía. Claro.
por eso sus ambiciones políticas también. Claro, Se claro. sentía que tenía el honor para detentar ese Y el cargo honor político. de estar defendiendo a su familia y a sus amigos, Sí. etcétera, etcétera. Y una cárcel en Colombia y no una tumba. No, una tumba en Colombia y no una cárcel en el exterior. Como cuestión de orgullo, de honor. Total. Y eso viene con los españoles. Los españoles eran unas personas del siglo XVI que no conocemos muy bien, ¿no? Nosotros nos imaginamos unos señores, unos caballos con unas armaduras matando indios, y la cosa es más compleja. La cosa es bastante más compleja. Los conquistadores llegaron a casi todo lugar que llegaron con aliados indígenas que eran mucho más numerosos que ellos mismos. Ajá. Y llevaban a sus amantes indígenas a caballo. ¿Sí? Y había guerreros indígenas que iban con ellos absolutamente felices de cascarle al vecino, con los nuevos aliados que habían llegado en esos formidables caballos. Esa es una historia que todavía nos falta mucho entender, pero eran por supuesto, muy basados en el honor. Yo quiero hacer una comparación para que ustedes, los lectores, porque espero que lo compren. Hoy mismo está a la venta, me imagino acá, ¿o no? Bueno, entonces, por favor, lo van a comprar. Yo quiero hacer un paralelo entre el personaje de Correlano, el empresario de este paisa, que se vuelve muy exitoso, aunque tiene una historia familiar trágica en el fondo, ¿no? Ahora te voy a preguntar que me hables de este personaje y les cuentes de esta persona, pero cuando uno ve, por ejemplo, cómo la boda de su hijo, que después muere trágicamente, es una boda en la cual llegan de su luna de miel en Europa, por supuesto, con un cargamento de objetos europeos que se decía que era de 100 mulas cargando cosas a Medellín. Imagínense esta vaina. Y cómo importa un automóvil a Medellín, que claramente es un objeto que no le sirve para nada porque le toca a la gente cargarlo en andas prácticamente porque el carro no sirve. Es claramente un objeto de prestigio más que un vehículo. Y hay una leyenda urbana y es que después de que el carro se vara, usan la gasolina como perfume. Imagínense. Entonces, pues claro, pues es que si eso era lo que se le echaba al carro, tenía que ser claro, un olor exótico en ese momento. Pues. Y eso era exactamente lo que hacían los encomenderos. La historia de Quesada es la misma de este señor. ¿Sí? Quesada se enriquece en el altiplano, claramente. Le miente a la corona y saca un montón de esmeraldas por debajo cuerda y llega a Europa, y en Europa la corona no lo recibe. Porque la corona le dice que tiene sus manos ensangrentadas. Entonces el tipo se va para Portugal y se gasta toda su fortuna en esmeraldas como se la gastaría un narco. En bebida y en mujeres. Pero en serio. Tanto que a la corte portuguesa le toca sacar un decreto diciendo que no puede haber nadie que se vista mejor que los nobles en Lisboa, porque Quesada se vestía mejor que los nobles en Lisboa. Dilapida toda su fortuna. Y eso hicieron todos los conquistadores. Gastaron su plata en apariencias, en esa cosa de querer aparentar ser lo que no se es, pero que pues por supuesto la riqueza permite eso. En Bogotá las grandes señoras andaban con esclavos. Y los esclavos no servían para un carajo. No los tenían para trabajar. Eran objetos de lujo. Como quien anda en el último Mercedes-Benz. Entonces, la mujer que sale con su esclavo, pues una mujer rica, ¿no? Y por supuesto eran simplemente objetos de lujo. La otra cosa que tú muestras es que todo este mundo de la riqueza rápida, del oro que se acumula y que viene tan rápido como se va, se relaciona con la trampa y con la estafa, ¿no? Es decir, Quesada le miente a la corona y se lleva su bolsa de esmeraldas que nunca declara, y el afán de demostrar cosas lleva a que incluso coleccionistas sean estafados por familias que falsifican precolombinos y cobran por ellas, y la gente feliz en sus colecciones mostrando cosas que son absolutamente y objetos falsas, que llegan incluso a grandes museos. Y objetos que llegan a grandes museos y que hoy en día son tan interesantes como los originales, claro, por otras razones. Sí, una cerámica Alzate hoy vale un poco de plata. Cuenta la historia de la familia Alzate y su cerámica. Bueno, no, la familia Alzate Julián Alzate es un señor además como con varios oficios, ¿no? Es como cazador, aprende taxidermia, dicen que los indios,
y Leocadio María Arango. Un paréntesis chiquito. En el Museo de Antioquia están las piezas. Están las piezas. Y son increíbles. Son increíbles. Son unas piezas, unos pájaros, unas aves a las cuales le hizo taxidermia hace... Sí, esa colección. Perfectas. Sí, en el Museo de la Universidad de Antioquia, ahí están las, tanto cerámicas Alzate como los animales disecados que este señor le vendió y le dio pues, principalmente a Leocadio María Arango, que era un gran coleccionista de estas piezas, y que gran parte pues, de la colección del Museo del Oro pues, viene de esta colección. Por ejemplo, el poporo del Museo Quimbaya en Armenia, ese pertenecía a esa colección de él. Bueno, entonces este señor pues empieza a servir de guía de muchos extranjeros que llegan a Colombia a hacer expediciones, por ejemplo, los de la expedición helvética. Y entonces él empieza a salir con ellos y entonces empieza a ayudarles a conseguir cerámicas y objetos, etcétera. Y después le empiezan a mandar cartas y le empiezan a mandar a decir como, venga, mándenos, pero ya le empiezan a pagar más poquita plata. Entonces el tipo dice, pero pues es que eso lo hago yo. Entonces el tipo empieza a hacer estas piezas él mismo con sus hijos y de hecho pues los investigadores encuentran estilos, entonces esta es de este hijo y esta puede ser de este otro hijo, y empiezan a hacer eso, para el punto que hacen cafeteras, floreros, pues, o sea, claramente estas culturas no toman café, pero pues hacen unas cafeteras de esta vaina, entonces se vuelve una estafa pues muy, muy, muy graciosa y pues muy de esto de la estafa y de la malicia indígena colombiana. Tal cual. Y pues Leocadio María Arango, este coleccionista, pues incluso le empiezan a decir como, venga, certifique usted que estas piezas son originales, que son indígenas, y él empieza a hacer certificados, y pues esas piezas empiezan a llegar a varios museos del mundo, hasta que en un congreso de etnografía, en Berlín, se dan cuenta pues que esto era un cuento chimbo. No les voy a contar cómo los descubren para dejarles cositas. Tienen que comprar. Para dejarles cositas ahí para que además lo descubren pues por una cosa muy boba, ¿no? Entonces esa es la historia de la familia Alzate, que ese ya es terminando el libro más o menos. Ese cuento es maravilloso y tú tienes ahí una anécdota que es absolutamente genial y que nos hace pensar sobre cómo los colombianos vemos a las sociedades indígenas aún hoy. Totalmente. Que son o bien salvajes, espantosos, o bien personas pues que viven en un mundo espiritual. Sí, un poco hippie, ¿no? Un poco hippie. un poco como de esa visión hippie de los 60, de pensar que todo casi que ni comen, pues, porque viven en una esfera. Y el tema del buen salvaje, que siempre hemos hablado con Jaime. El tema del buen salvaje, el tema de cómo, yo no sé si ustedes recuerdan este famoso escrito en que un indígena norteamericano le dice al presidente de los Estados Unidos que le entrega la tierra, pero que por favor la cuide. ¿Sí? ¿No conocen? Es un famoso indio Sioux, un cacique, eso lo buscan en Google, y es que los blancos no entienden el respeto a la tierra, ustedes por favor ya no la quitaron, pero entonces cuídenla porque la madre tierra, y bla, 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 bla. Famoso discurso de los indios Sioux que fue incluso importantísimo en los años 60, circulaban entre los estudiantes en todo el mundo, en Colombia, obviamente en California, etcétera, y finalmente se vino a saber, igual que la cerámica Alzate, que la había escrito un hippie californiano absolutamente en un viaje, claro, en un viaje muy sabroso que debió tener. Y que todo eso es una herencia de Carlos Castañeda, ¿no? Exactamente, y escribe su cuento. Y los Alzate pasa algo igual que tú narras en tu libro, que es fantástico. Llegan las piezas Alzate a París y la ven los etnólogos europeos y dicen, esta es la prueba reina de que los indígenas viven en contacto con la naturaleza. Estas piezas hechas por un blanco en 1890 o 1900, que las vendían en el Parque Berrío. Que las vendían en el Parque Berrío y que cuando uno las vendía, las tiraban contra la quebrada le cortaba un rábano. Porque eran muy pesadas para volverse a su casa. Ese cuento, además, yo no sabía, ese cuento es fantástico. Sí. Y en Europa lo ven los etnólogos y dicen, estas piezas muestran que los indígenas viven en contacto con la naturaleza. Ese cuento, pues, tan increíble, que es parte de la colonización. Totalmente. Es la incapacidad de ver al otro como un ser humano. Tienen que ser o ángeles o demonios. Pero no pueden ser ser humanos de carne y hueso como nosotros. Tiene que ser. Y eso es Colón, ¿no? Sí. Colón tiene exactamente las mismas cosas. Colón dice en una página, es la gente más buena del mundo,
y en la otra página dice, son horribles, son caníbales y hay que esclavizarlos. Las dos, es esquizofrénico, pero son las cosas que seguimos pensando hoy en día y no nos salimos de ese esquema. Voy a hacer entonces un resumen de por qué ustedes tienen que salir a comprar el libro sí o sí, con la aclaración de que está a muy buen precio. Uno es, voy a, digamos, como a repasar las impresiones que yo tuve, y yo tomé estas notas cuando lo iba a escribir. Primero que todo, es una lectura deliciosa y es provocador. No hay una página en que tú no lances una idea provocadora. Es que cuando nos haces meditar sobre el oro, que ha sido explotado en toda la historia de la humanidad y cabe en 2 piscinas olímpicas y que al mismo tiempo se encuentra en la mierda, uno dice, oiga, sí, ¿qué es lo que hemos hecho? Todos los contrastes. Todos los contrastes. Cuando tú de pronto lanzas una idea diciendo, oiga, mire, la manera como usted está viendo el oro es exactamente la misma como la vio el conquistador, o como la vio, o como Pablo Escobar veía la cocaína, o cómo el oro se camuflaba, cómo la cocaína se camuflaba como si fueran objetos de oro, ¿no? Todo es decir, son temas que inmediatamente te llaman a ti a provocar. Y cómo tú llamas la atención sobre este cuento del narco, que pensamos que es un fenómeno tan reciente, y de pronto tú ves personajes del siglo XIX pensando de forma similar en su contexto cultural, obviamente un poco distinto, y luego el conquistador que está con la misma obsesión, y de pronto el mismo lector que está con la misma obsesión, y siempre en torno a una cosa que tú mandas como mensaje todo el tiempo, y es que lo mencionaba al principio, la enorme riqueza como productora de pobreza. Sí, sí, de hecho en algún momento esa fue una idea de subtítulo. Aquí mi editor buscamos otra vuelta, me lo descabezó. pero era porque somos tan ricos, porque somos tan pobres y somos tan ricos, ¿no? Es como la gran pregunta, y es como también esa sensación, y un poco de hecho por eso también la tristeza del título. Sí. Uno sale del Museo del Oro como un poquito triste, pero contento que somos muy ricos, pero porque somos tan pobres, pero qué pesar, esto debería estar en la tumba, pero pues qué bueno que lo estoy viendo. O sea, es la visita al Museo del Oro le genera a uno un montón de sentimientos encontrados. Tu libro es una buena guía para el Museo del Oro. Podría ser, ojalá sea así, ojalá lo tomen así. Ojalá María Alicia lo piense. Hay que venderlo en el Museo del Oro. Voy a hacer un comentario sobre eso. Voy a hacer un comentario sobre eso ahorita porque no te voy a dejar escapar tan fácilmente en tus comentarios sobre el Museo del Oro. El libro tiene una extraordinaria capacidad de conectar cosas. Conecta ciencia. ¿Sí? Tus observaciones científicas sobre el oro y sobre la coca y su transformación en cocaína son fantásticas, pero al mismo tiempo hay un análisis sociológico del país, pero al mismo tiempo hay una descripción de objetos y al mismo tiempo hay una descripción de la vida cotidiana de la gente. El señor Coriolano, tú empiezas a tener empatía por el señor Coriolano, claro, de alguna manera. ¿Sí? Es un ser humano de carne y hueso, comerciante exitoso que casa a su hijo y que tiene toda esta fantasía de que su casa tuviera una puerta que fuera una puerta de hierro, me imagino que como el Palacio de Buckingham. Entonces, yo no sé qué habrá pasado con esa puerta, pero esa historia me pareció también fantástica. Además, toda la historia de Coriolano es muy graciosa porque he encontrado familiares de él y lo que cuentan, a veces hay cosas que uno puede comprobar y hay otras cosas que uno dice como, esto no lo puedo publicar. Entonces todo es alrededor es un personaje absolutamente mitológico en Medellín, es muy curioso. Pues por ahí dicen que la puerta sigue por allá en el barrio de Buenos Aires, otros dicen que el carro, el de un botón, quedó enterrado en una casa por allá. Mejor dicho, eso es una mitología. ¿Qué cosas no te atreviste a publicar de este personaje? No, realmente nada que no pudiera probar, porque todo fue como muy a raíz de chismorreo y digamos que el libro, pues yo procuro ser un periodista como muy estricto y muy pegado como a los datos y a lo que puedo comprobar. Hay otros periodistas en Colombia muy reconocidos que, por ejemplo, hay uno que le cambió una vez el color a un caballo para que la escena le quedara más bonita. Yo no hago esas cosas no las hago, para mí no, soy totalmente estricto en eso. Había muchos chismes, por ejemplo, sobre Lorenza, que me contaron pues que era una señora absolutamente loca,
que de chiquita estaba loca y cosas como de ese tipo. También como chismes de todas las relaciones extramatrimoniales de Coriolano, pero pues nada que no se pudiera comprobar. Que ahí también estamos pintados, ¿no? El señor podía tener todas las aventuras que quisiera, pero cuando a la señora se le ocurrió medio pensar que podía de pronto tener una aventura con alguien, eso terminó en tiros. Eso terminó en tiros, de acuerdo. El tipo, sí. Eso da para un libro. Eso da para un libro, sí, y de hecho en un principio, este libro yo lo escribí durante 9 años, o sea, no estuve 9 años escribiéndolo, sino que durante 9 años tuve la idea y lo abandoné. Tuve muchas versiones, tuve 5, yo creo que no menos de 5 versiones. Hubo una versión muy ridícula en la que el Poporo hablaba en primera persona. Eso fue, agradezco infinitamente que... Sí. Y fue una versión que avanzó bastantes meses. Porque, digamos, fueron todas mis dudas siempre sobre cómo encontrar un tono para poder contar una historia de arqueología, pero que no tuviera ese karma de los textos académicos de arqueología, ¿no? Sí. Como que no fuera... Sobre todo porque yo no soy arqueólogo, yo soy un pinche periodista. Entonces, eres periodista y no un pinche arqueólogo. Bueno, pues no, digamos que los periodistas hoy en día, o por lo menos yo tengo como un pequeño complejo de inferioridad, porque pensamos que la comunicación social es como un todo y nada. Entonces, como que frente a las otras ciencias sociales, por lo menos yo me miro como muy inferior, ¿no? De hecho, en algún momento pensé en estudiar antropología, pero por ahí mi tía Pilar fue una de las que lo evitó. Sí, mi papá, mi tía Pilar. Llegaba con el morral cargado de piedras todos los días. Bueno, sí, a mí me encantaba. Sí, me encantaban las piedras, bueno, es el caso, esa es mi mamá. Sí, tengo joroba, quizá. Voy a hablar con tu mamá seriamente sobre ese tema. Pero lo que estás diciendo me llama la atención porque yo creo que un libro tan bonito y tan bien escrito de pronto no hubiera podido ser escrito desde una creencia de superioridad. Yo creo que en el fondo para escribir bien algo y hacer asequible al público algo tan interesante y tan complejo como lo es, de pronto es mucho más productivo y mucho más útil escribirlo desde cierta modestia auténtica que desde la prepotencia del que cree que se las sabe todas. ¿No crees? Pues eso es una cosa con la que yo lucho siempre que escribo, ¿no? Y pues en todo el ejercicio del periodismo no intento como tratar de ser lo más humilde. A veces uno se levanta creyéndose lo máximo, pero eso es un ejercicio que trabajo y siento que he tenido como la gran fortuna de tener unos editores que me han dado palo. Por ahí está Chicharro, o ya se fue Chicharro. ¿Ya se fue? Bueno, no. Ya sabía que lo ibas a regañar. Ahí vino un segundo Chicharro, pero Chicharro, Fernando Gómez Echeverri, editor de Cultura del Tiempo, pues un editor fundamental que me dio palo desde chiquito, desde 2006. Y antes también conté con muy buenos editores y he contado pues como con muy buenos editores que me han dado palo. Y he tenido trabajos como también muy miserables a la hora de escribir, que como que me hacen ubicar cada vez que puedo, cada vez que me estoy sintiendo lo máximo, me doy palo. Entonces eso es como una técnica ahí. Entonces, sí, el libro por eso se demoró 9 años, porque digamos, y en un principio el libro comienza, la idea del libro comienza porque yo era editor en Planeta, y allá tenía un jefe peruano, Sergio Vilela, que acababa de publicar un libro sobre Machu Picchu, que se llamaba Los verdaderos dueños de Machu Picchu. Ese libro pues exploraba como esta cuestión chistosa de que dicen que Hiram Bingham fue el que descubrió Machu Picchu cuando sale en la portada de National Geographic. No recuerdo ahorita, 1919 quizá, no recuerdo, ahí me disculpan. Sale la portada, entonces dicen descubren Machu Picchu, pero pues ¿cuál descubren? Si en Cusco había una familia pues que decía que era la dueña de Machu Picchu, y pues toda la gente en Cusco pues sabía que allá había una ciudad, pero pues eso quedaba muy lejos. Pues allá estaba y había una familia que era dueña, y él escribe un poco esa historia como un libro, como un poco haciendo una reflexión de la identidad peruana y de cómo los latinos y cómo Perú se siente digno cuando un gringo lo descubre. Era un poco eso. Entonces él llegó acá y dijo,
tenemos que buscar cuál es el Machu Picchu colombiano. Él estaba muy interesado en encontrar como un objeto o un lugar o una historia que generara como un sentido de pertenencia y como con el que se pudiera hacer una gran reflexión sobre lo que era Colombia. Un poco. Entonces, como editor yo empecé a buscar como a qué autor le encargaba ese texto y cuál podía ser esa historia. Duré un año en ese trabajo, muy poco, y quedé con la intriga y dije yo, me puse a investigar como sobre San Agustín, sobre Ciudad Perdida, etcétera. Y un día fui al Museo del Oro, como en esa búsqueda, y una guía del Museo del Oro, un chaleco rojo, en ese momento usan un chaleco rojo, todavía lo usan, no sé. Bueno, me dicen como, mire, este objeto era de Coriolano Amador, uno de los hombres más ricos de Colombia en el siglo XIX, el que trajo el primer carro a Colombia, casi se muere en el Titanic, pero llegó un día tarde, y yo, ¿y usted de dónde sacó eso? Y me dicen, no, pues me contó la directora. Entonces empecé yo ahí como, ¿quién es este personaje? Y empecé a investigar, pero me doy cuenta que no tenía toda la carne que necesitaba para que el libro fuera solo de Coriolano. Entonces empiezo a escribir como el libro sobre Coriolano y hago la investigación, pero se me queda corto y ahí abandono el libro y digo, esto no funciona. Y luego, durante esos 9 años, leo muchas cosas y empiezo a encontrar como muchas otras cosas que me empiezan como a encaminar en el texto. Un texto fundamental fue precisamente el ensayo de María Alicia de calabazos, totumos y toda su asociación con el género sí, femenino. Sí, exacto, que pues aquí brevemente les cuento, pues el poporo quimbaya, todos saben pues que es pues, tiene curvas, y esas curvas pues están imitando un poco los totumos, en especial una especie de totumo maravillosa que parece que llevó flotando desde África. Y tú cuentas esa historia. Esa historia es divina, como un totumo llega flotando desde acá y empieza a crecer. Que además tiene la boca más alargada, entonces lo empiezan a usar para esto, pero para el consumo de la coca, se meten la coca en la boca y echan la cal adentro, y el totumo, la forma del totumo permite que la cal siempre esté seca, pues que esté lo más seca posible, y empiezan a untar con un palito, y todo esto tiene la simbología de un vientre, y de cómo esto que ocurre en la boca y ese ritual pues es como un despertar de la vida y toda esta cuestión maternal y de origen y de regreso al vientre. Ese texto de María Elisa fue pues como fundamental para mí. Y luego otro libro fundamental para rescatar esta historia fue El ladrón de orquídeas, que es un libro de Susan Orlean, de no ficción, que es básicamente la historia de Susan Orlean es una periodista de New Yorker, y lee que en la Florida están juzgando a un tipo que se robó unas orquídeas y que estaba tratando de sacar unas orquídeas que son de los Everglades, de territorio Miccosukee, que ahorita que lo mencionabas, este tema de los indios, pues los Miccosukee, o sea, un casino en Miami está en los Everglades. ¿Por qué? Porque allá es donde los indios pueden poner su casino. Entonces es tremendo eso. Entonces ella empieza a investigar sobre este tipo, que es un obsesivo compulsivo por las orquídeas, y ella termina haciéndose un libro sobre la obsesión y sobre cómo en la época victoriana empiezan a construir estos invernaderos en Inglaterra, y empiezan a enviar a cazadores de orquídeas a todo el mundo. De hecho, hay un cazador de orquídeas enterrado en Puerto Berrío, Antioquia, que está enterrado ahí, murió en Puerto Berrío, que venía aquí a llevarse orquídeas, y entonces terminas haciendo un libro sobre la obsesión. Y dije yo, el libro del poporo no es el libro porque yo estaba muy obsesionado como periodista, como, ¿quién lo encontró? ¿Quién se lo vendió? ¿Cuánto pagó? Todos los cheques y eso era lo que quería yo en mi mente de periodista. Pero al final dije, no, esto es un libro, es más sobre el saqueo, sobre esta vaina de la historia, sobre lo que somos, ¿de acuerdo? Y hay un pedazo de este libro de Dolmatov, que él hace este libro creo que en el 80 y pico, quizá 88, 89, que tiene muchas figuras del Museo del Oro, que es como de orfebrería. El chamanismo y la orfebrería. Y él ahí empieza a hacer como un poco esa idea de la comunión del oro y la coca, por ahí, y ahí la pesco. Yo digo, este es un libro sobre cómo estos dos elementos han sido nuestra gran riqueza y nuestra gran maldición. Y ahí empiezo ya a tener como un plan de lecturas más ordenado, y ahí voy llegando un poco al libro
como entre muchos trabajos, varios trasteos de país, de ciudad, pues por cuenta de mi trabajo soy un poco inestable. Entonces, este libro se escribió entre Miami, Medellín, Bogotá. Pues yo la verdad, y te lo quiero agradecer, que hayas escrito desde la ignorancia y no desde la sabiduría. Bueno, Porque creo que una diferencia enorme entre las dos actitudes es que cuando uno escribe desde la sabiduría le saben más las vainas. Cuando uno escribe desde la ignorancia es una delicia, porque yo no sé cada si a ti te hallazgo pasa, era una tú maravilla. aprendes un muro, Sí, pero a la vez lo que escribes le enseña a la gente. sí. Y yo creo que desde la arrogancia de creer que uno es sabio, eso nunca va a pasar. Y eso te lo agradezco mucho porque además creo que esa formación que tú tienes probablemente explica por qué el texto está tan bien escrito. ¿Sí? Porque es que no es fácil. Y no sé si a ti te pasa, pero escribir bien no es algo que sea cada vez más fácil, sino cada vez más difícil. No, es cada vez más difícil. Es Cada vez más difícil. Sí. Y yo creo que eso es un mérito absolutamente grande. Y leer es cada vez más difícil, sobre todo por el teléfono. El teléfono nos cambió totalmente la manera de leer. Totalmente. El teléfono nos obligó a leer de una manera fragmentada. Sí, total. Entonces ahora uno solo quiere abrir un libro y que sea un WhatsApp. Sí. Básicamente. Y las universidades Entonces, en su inmensa sabiduría nos enseñaron a leer en diagonal. de acuerdo. Cuando le ponen a uno 300 páginas para leer en una semana, lo que están haciendo es volverle un mal lector. Eso es un tema complejo. Entonces, tú vinculas ciencia, sociología sobre Colombia, historia de Colombia, la historia de los objetos. ¿Sí? La gente aprende sobre la historia de los objetos y sobre la vida de los protagonistas como personas de carne y hueso y no simplemente como malvados, ambiciosos, que probablemente lo eran, pero eran mucho más que eso también. Entonces yo creo que eso es fantástico. Tiene otra cosa que yo resalto y es el uso de imágenes cotidianas. Cuando tú lees el libro y hablas de objetos, son objetos con los cuales el lector, sobre todo el lector colombiano, se puede relacionar automáticamente. ¿Sí? La balsa, el poporo, etc. Habla sobre el Museo del Oro y dices una gran verdad, y es que el Museo del Oro, pues obviamente se basa sobre el pillaje. Ahí no hay nada que legalmente haya sido sustraído de sus dueños originales de hace 2000 años, o de hace 3000 años. Pero al mismo tiempo, quiero decir que te aproximas al, y eso lo sabe el museo, ¿sí? De acuerdo. Pero al mismo tiempo te aproximas al trabajo de los arqueólogos del museo con respeto. No, ¿cómo más? ¿Cómo más? ¿Cómo más? De acuerdo. Porque pues es que además y lo digo en una parte, ¿no? Un poco el museo, que además es una idea prestada de alguien que está en este recinto, es que el museo pues ha sido víctima un poco del mito del Dorado, ¿no? Y pues también de cómo todo este país ha tenido su relación con lo indígena y con el pasado y con esos tesoros y con el oro. Entonces, pues claro, uno va al museo y uno dice, a veces como, esto parece una joyería, pero yo quisiera saber más, pero igual es muy difícil que el museo le dé gusto a todo el mundo y el museo pues ha tenido todo un trabajo histórico que uno no puede desconocer. Pero eso es un gran mérito, porque es muy fácil, incluso colegas profesionales, antropólogos, es muy fácil hacer una caricatura al museo. De acuerdo. Ustedes son unos saqueadores pero evidentemente aquí hay un trabajo de unos profesionales que han aportado al entendimiento de lo que significaba la orfebrería prehispánica y eso tú lo valoras. Y eso es bonito, porque no caes en el simplismo de señalar al Museo del Oro y ya. No, además que es facilísimo. Es un sitio fascinante al que voy mucho porque últimamente estamos teniendo muchas visitas de afuera en la casa y vamos mucho y lo disfruto cada vez más y cada vez digo como, esta pieza no estaba, esta pieza no estaba y resulta que sí estaba. Es un sitio para mí fascinante y me encanta. El Museo del Oro, que la exposición sea la misma, es distinta. De acuerdo. Como que también uno va cambiando un poco, ¿no? Y yo hago memorias desde la primera vez que fui al Museo del Oro con mi tía Pilar, que está por allí, que fue la primera que pues, cuando vine a Bogotá me llevó al Museo del Oro y lo recuerdo. Y de hecho me gustaron mucho unas maquetas que había súper bonitas con todo el diorama. Las veo. Hecha por la señora Vargas del Huila. Una alfarera maravillosa.
que de pronto esa es de la misma familia de los que hacen las chivitas. Es la misma que Es una patentó tradición la chiva. divina, sí, que hacen todas las chivitas de todos los almacenes de Así es. artesanías, son ellos. Después en otras visitas me dio mucha rabia no encontrarlas y ahora creo que están en el último piso, ¿no? Y me encantó haberlas redescubierto ahí porque fue como, pucha, aquí está otra vez el museo, el primer museo del oro Yo que yo tuve vi. la suerte de ir a conocerla. Los Quimbayas están en el pasado, el Poporo está en el pasado, todo está en el pasado y sin embargo el lector no puede evitar darse cuenta que es una discusión sobre nosotros. Hoy. Es una discusión sobre los colombianos hoy y nuestra mentalidad. Lo cual es fascinante. Eso no lo logran los arqueólogos fácilmente. No lo logran los arqueólogos. Bueno, créanme. pero lo logró usted magistralmente en su carajo. No. Los arqueólogos tenemos un serio problema de hablarle al presente, ¿sí? A la sociedad actual. Digamos, somos un poco viajeros en el tiempo, pero la máquina no llega hasta el 2000. Ahí se vara como en el 1500. Ahí se funde el motor, como el carro de Coriolano y ahí nos quedamos. Pero tu carro sigue hasta el 2022 y nos hace reflexionar. Sí, de hecho hay algunos saltos, sale hasta Elon Musk por ahí. Sí. Y el blockchain. Bueno. Y el blockchain también. Sí. Entonces, eso es un mérito impresionante porque yo creo que cuando el lector se siente identificado con su mundo actual, así le estén hablando permanente del pasado, ahí hay una cosa que se manejó muy bien. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Tú cómo te sentirías si yo te dijera que un poco la conclusión que yo saqué del libro es que nosotros seguimos siendo conquistadores? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que no nos hemos bajado de esa mentalidad y es como entendiendo los memes un poco, no como los memes que nos llegan al teléfono, sino los memes de Walter Benjamin, que eran esas unidades pues antes de que todos conociéramos los memes. Walter Benjamin, pensador alemán, habló de los memes que eran como unas ideas, como las unidades mínimas de pensamiento que se van pasando de generación en generación. Y yo creo que somos víctimas todavía de ese meme que llegó aquí a América en 1492 y que se nos fue pasando y que fue llegando por ahí. Y pues digamos, en cierta forma, pues sí, mi abuelo tuvo abuelos que tenían esa visión un poco de esta tierra es para dominarla y de hecho me acuerdo que teníamos, pues mi abuelo tenía una finca, una casa que era muy antigua en San Cristóbal, a las afueras de Medellín, y era siempre la cuestión de que vamos a abrir un hueco aquí para colgar un cuadro, ahí va a salir una huaca, porque eran unas tapias así, entonces siempre era eso, y era Semana Santa y entonces todos los primos, las luces, salíamos a buscar los fuegos fatuos a ver que nos íbamos a encontrar la huaca, ¿no? Y siempre en esa idea de eso, ¿no? Y que la transmitimos también al manejo con los animales, al manejo con la tierra, al manejo de todos los recursos. ¿No? Deberíamos reflexionar sobre varios temas al respecto para pensarnos un poco mejor. Cuando decimos que los conquistadores nos robaron el oro, recordemos que el 99% de los conquistadores se quedó acá. De acuerdo. Los que se volvieron a España fueron poquiticos. Recordemos que la mayoría de ellos se casaron con indígenas. Es una historia muy poco conocida. Y una historia fascinante que amerita una novela fantástica son los testamentos de los conquistadores. Porque yo creo que los conquistadores fueron mucho más honestos que nosotros. Nosotros les echamos la culpa de todo. Los conquistadores en sus testamentos, es una historia absolutamente fantástica que está saliendo a la luz en un trabajo de archivo. Los testamentos de los conquistadores muestran cómo ellos se arrepienten de lo que hicieron. Y le heredan buena parte de sus propiedades a los indígenas. Es impresionante. Los conquistadores dicen, mire, lo que pasó, hay un caso muy concreto de un conquistador que dice, nosotros matamos al cacique de Tunja, eso fue muy mal hecho, y yo le dejo la mitad de mi fortuna al hijo del cacique de Tunja. Y fueron muchos los que lo hicieron, en parte por la influencia de las casas. Los colombianos nunca hacemos eso. No. El culpable siempre es otro. Otro. Que ojalá no esté en Colombia ni siquiera. Y no nos damos cuenta del país que hemos creado. Yo quería, Simón, que me contara. Por ejemplo, AMLO, presidentes que hacen esos pedidos como el que él hizo al principio de su gobierno, sí, de que estaba esperando unas
disculpas del rey de España. Y la incapacidad de darse cuenta de que muchas se refuerzan esas ideas nuestras, ¿no? Claro, porque es fácil el otro, ¿no? El otro es un enemigo y no es, obviamente no se trata de defender a la corona del siglo XVI, que para nada miserable, pero por supuesto es la incapacidad nuestra de darnos cuenta de nuestras culpas es una cosa increíble, ¿no? Total. Siempre es el extranjero. Aquí nos han enseñado incluso a odiar a los judíos cuando yo creo que la mayoría de los colombianos ni siquiera ha visto un judío en su vida. De acuerdo. Yo te quería... Y cuando todos estamos tratando de volvernos españoles con el cuento de los sefarditas. Ese cuento es bastante divertido. Yo nunca había sabido que todos mis amigos antisemitas eran judíos. Sí. ¿No? Y resultaron todos judíos. Todos los que decían que los judíos eran monstruos, todos resultaron judíos. Sí. Pues Benjamin, ¿no? Benjamin, empezando por ahí. Simón, yo te quería preguntar al final, y veo que lo tienes aquí también muy brevemente reducido, pero cuando yo terminé el libro quedé con una curiosidad, y claro, mi PDF no tenía la carátula. Ok. Entonces yo quiero que me cuentes en 5 minutos y le cuentes al auditorio. Muchos de ellos te conocen y son tus amigos, otros no. Yo te veo a ti por primera vez hoy. Sí. Que nos cuentes quién es Simón Posada. Fue pucha. No, a ver, no, pues te lo voy a contar a ti y voy a obviar. Olvidémonos de ellos. Ellos no existen. Nada, yo soy periodista, nacido en 1983, familia antioqueña, llegué a Bogotá en el año 99, fui muy mal estudiante de colegio, pésimo estudiante de colegio. Como casi todas las personas que valen la pena. Bueno, muchas gracias. Sí, lo pienso de verdad. Nunca perdí un año, pero siempre pasé raspando. Me frustraron muy fuerte con las matemáticas en el colegio e intentaron hacer lo mismo con la escritura. Sin lograr. No lo lograron. Ahí tuve una profesora que fue fundamental para eso, Marta Patiño, que de pronto está ahí mirando, que me ayudó mucho como a tener confianza como para escribir y sobre todo me enseñó a leer y a pensar. Ahí entro a estudiar comunicación social, con las dudas de ser antropólogo, ¿no? Que tuve muchas esas dudas, también filosofía me gustaba bastante, y entro a trabajar, a estudiar comunicación social un poco con el objetivo de ser periodista, pero de saltar ahí a ser escritor, y escritor de ficción, pero me empiezo a enamorar del periodismo de una manera tal y sobre todo de la filigrana de la escritura de la no ficción. Y al punto de que yo ahorita como que no pienso para nada en escribir una novela, sino no ficción, porque me parece que la no ficción tiene un reto doble y es que yo no puedo escribir algo si no lo caminé, si no le gasté suelas de zapatos, si no le gasté tiempo investigándolo o viviéndolo o obligándome a tal. Con todo el respeto pues que le tengo a los autores de ficción y de literatura, y pues me encanta la literatura y la leo. De pronto también puede ser una incapacidad mental que tengo para inventar o pues porque de pronto estoy muy pegado ya como a este tema de no escribir de lo que no puedo comprobar o de lo que no he investigado o caminado o leído. Con plena seguridad que la realidad supera la ficción. Con plena seguridad de que, claro, con plena seguridad y con plena tranquilidad. Porque también a veces lo que ocurre, que ocurre mucho, sobre todo cuando uno quiere escribir libros y se encuentra con temas y se da cuenta que no tiene la gasolina suficiente o que no tiene los datos suficientes o no tiene las fuentes para llegar a ello. Entonces, pues, colegas, amigos, algunos editores le dicen a uno, pues invente, y no. Entonces, como que esa parte no va conmigo. Y este libro tiene otra cosa como muy particular, y es que yo empecé mi carrera periodística trabajando en revistas, en revistas mensuales. Yo tenía 15 días para escribir un texto, 20 días para escribir un texto. Siento que fue una escuela muy privilegiada porque pues casi siempre los periodistas entran a escribir noticias, que son 5 párrafos en el que en el primer párrafo tienen que poner las 5 Ws, quién, cómo, cuándo, dónde, una vaina muy rígida.
No, yo entré a hacer otra vaina diferente y creo que eso fue como una gran ventaja para mí tener como esa formación con Chicharro que se fue. Pero, y con otros editores pues que después llegaron. Entonces tuve esa formación y ya después terminé haciendo noticias en todos los cambios de trabajo que he tenido en estos días. Contado ahí, he cambiado de trabajo 14 veces. He repetido 2 empresas, entonces son 12 empresas. Y me pasa algo y es que llego a trabajar en mi primera experiencia laboral es 2005 y en ese momento ya los medios de comunicación tenían un rollo y era pues que ya estaba entrando el internet muy fuerte, ya los teléfonos estaban siendo muy masivos y empiezo yo a meterme en ese mundo digital y empiezo a volverme como una suerte de traductor entre los periodistas viejos y los periodistas nuevos, ¿no? Y los periodistas pues jóvenes que son nativos digitales, ¿no? Pues que fueron al colegio con iPad. Sí. Yo pues ni fui al colegio con teléfono celular, ni siquiera. Estoy en otra generación, me considero. Entonces, digamos, como que tengo un switch en la cabeza en el que digo, este es mi mundo de papel y así hago las cosas en papel y lo cambio, digo, y aquí es digital y aquí vamos por los clics y vamos por los titulares fuertes y a veces inmorales para ganar la atención del lector. Y siento yo que este libro tiene un poco como ese Simón del pasado y del presente, ¿no? Es una lectura que, sobre todo, intenté que el libro fuera corto, le macheteé muchísimo porque decía yo como, no, o sea, pues chévere, uno como escritor quisiera como que cuando le entregue el libro diga, ah, pucha, como la Biblia. ¿Qué Biblia tan berraca? Sí. Y de hecho Juan Sebastián cuando recibió el manuscrito, mi editor, pues dijo como, lo veo como cortico, y yo léalo, y entonces lo leyó y dijo, me sentí bien comido, y dije yo, bueno, entonces está muy bien que se haya sentido bien comido con tan poquito, pues porque digamos es un libro corto para el mercado, porque pues está la teoría un poco de que el dedo tiene que caber bien cuando la gente lo saca del anaquel de la librería. Esa es una de las ideas de que la gente sienta que está pagando los 45,000 pesos un poco, ¿no? Entonces tiene un poco de esa escritura en la que yo hago todo por enganchar, pero sin mentir, sin maquillar datos, sin inventarme nadita. Entonces digamos que eso fue como un ejercicio de filigrana en el que pues también le agradezco mucho pues a varios lectores que tuvo el libro, pues a Janina, mi esposa, a Camilo Restrepo, a Santi, mi hermano, a Antonio García, que fue un profesor en la universidad fundamental para mi vida, que me ayudaron a leerlo y como a depurarle ciertas cositas, porque el texto además lo tuve como durante 9 años sin que nadie lo viera, un poco como acaparado, ahí como muy oculto y como sin decirle a nadie, como que pues, a muy pocas personas les decía que estaba escribiendo un libro. Mi mamá me afana mucho, siempre como, ¿estás escribiendo? ¿Por qué no estás escribiendo un libro? No, es que ya hay que escribir otro libro. porque además mi tesis de grado la publiqué con Norma, fue un libro cuando yo tenía, bueno, no me acuerdo cuántos años, eso fue en 2007 y luego el siguiente libro lo publiqué en 2009. Son libros que no me gustan tanto y de hecho por eso ni siquiera los menciono en la solapa. ¿De qué fue tu...? No, la tesis de grado fue sobre la soledad. Sobre personajes que tenían una relación especial con la soledad. Un poco un tema inventado de Arturo Alape, que fue un profesor y director de tesis. Entonces digamos que hice unas historias sobre todo como de amigos muy cercanos que fui descubriendo que tenían como una relación muy particular con la soledad. Ese es como el primer libro. Y el segundo libro, pues no me gusta tanto hablar de él ya, porque es la historia de la pornografía en Colombia, un poco de los productores de pornografía y de todo ese cuento, al que le fue muy mal en ventas, muy mal en ventas, contrario a todas las expectativas. Puede ser las sombras de Grey en lo colombiano. Ok. Entonces sí, bueno, básicamente como, ese soy yo básicamente. Hombre, cuando uno lee el libro, uno no se extraña al oírte que sea una persona que le agradezca tanto a los maestros que probablemente ayudaron a cambiar tu vida, ¿no? Fíjate que no has hecho más que agradecerle a mucha gente y eso habla mucho de ti.
Te agradezco el libro, de verdad. Lo No, agradezco no. mucho, lo guardaré en un lugar muy especial en mi biblioteca. Bueno, excelente. Y quiero invitarlos de verdad a que lo compren, lo lean y si lo leen, no me cabe la menor duda, es inevitable, lo van a disfrutar muchísimo. De verdad, muchas gracias. No, pues muy honrado, en serio, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Sí, un buen libro. Bueno.